Deténganse, no peleen. Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras. Ya tenemos key drop. Wow, ¿en serio? Key drop. ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para mí también, eso lo de A. Pero yo creo que es su plan de juego, así, jugar así, tirado para atrás. Pero bueno, hay veces que... Vamos a ver la pista para que ni la vi, boludo. Una pistol que justo yo la agarré dormido. La estaba agarrando despertándome. Bien. Si no me equivoco fue pinada de 9Z. A ver. Pasan clean al side. Maesu gana jungla. Rica. El 2 que rota rápido, ya ataca en caverna. 3 por Z, 1 por palacio. Acá está, esta es la kill. Fran se está yendo a caverna y Booster, bueno. Eligió bien el camino. Y estas fueron... Ese choque del CT me ha sido ganado de David. Maesuja también se prende acá. Esa kill era importantísima. Esa kill era la más importante. Bueno, Fran se muere justo el loco fue Palacio, mala suerte también. Lo matan. Esta kill es importante, ¿por qué? Porque están los dos pusheados Palacio, tienen defuse y el que está pinchando que tiene defuse. Y este es el que defuseaba. Si moría, si mataba a este iba a tener que buscar el defuse. Ya quedaba a mitad de tiempo. Esta es la kill de la ronda. Y aparte que Rox tenía la bomba plantada para él. Esta es la kill de la ronda. Lamentable, no pudo matarlo. Y Rox quedó 9-3. Imposible. Usted va a ver, y ya lo vamos a ir viendo también, cómo se nota en los tier 1. Cómo se nota en los tier 1 cuando se erran balas. O sea, vos por lo general, en el level de acá o nosotros cuando jugamos, para matar a uno hay veces que usamos 6-7 balas cuando podés usar 2 o 3 o 1, ¿entendés? Acá, si borraste 3 balas y le diste la chance al rival, te la va a poner él, ¿entendés? Las que no pusiste vos y las que tenías que poner vos en la cabeza, te la va a dar él. Ya lo vamos a ver. A David le pasó un par de veces. A Max que le he pasado un par de veces, ya esto lo vamos a ver. Este level no tenés que dar chance, amigo. Si vos das la mínima chance, el rival te va a poner. Corta. No se va a prender fuego como vos. Muy raro veo pasar. Bueno, Rox se come el shoot. Pelea medio ahí. Con delay. Pasando el Lucas solo. La tarjeta. Deagles. Intentando buscar un quebotita. No hay mucho. Hay un AK giro. Nada que hacer. Mira, Shame, buen upper, Shame, muy poco estilo errado, Me faltó más de Luca, boludo. Juega muy de base con el AP, boludo. O sea, el AP literalmente lo tira para atrás demasiado. Lo hace jugar muy de super, boludo. Igual Luca en esa posición podría ser muy clave defendiendo ronda. Clutch, él de 1x o uno, o sea, en mismas condiciones con su compañero. Pero bueno, en lo que es la ronda hay veces que lo deja muy afuera de la ronda, bro. Bueno, mira, amigo, eso, mira que sale y a Rox le pegaron la mitad de la vida, amigo. Mostró el hombrito, le sacaron la mitad de la vida. Parece que ni le pegó, boludo. No fue tampoco tan perfecto, pero... Bien, Rox. Atento. Acá se booster horrible. Bien, acá me gustó. Bien, acá me gustó. Borreguito, valorizando. Se va Patricky. No muere medio. Ya va a empezar a pasar. Bueno, Virtu Pro gamblea al side B.
Buena ronda acá por 9 Sich. Ya Lucas ya está en Soundwave, clearé de a poco. Fran le tiene cabecilla. Ahora viene el humo, la flash y la apertura arena. Listo, clearé arena. Side clear. Buen pick ese. El único lugar que podía estar era jungla y se le abrieron 33 players. Mata uno. El trade fenomenal. Era lo que tenía que pasar. ¿Ves? Ahí abren el choque. El único pick que podía estar. Dios. Y se abren toda tradear, David, perfecto con Max. Hermoso, hermoso. Bomba plantada. Y la ronda easy. Acá voy a jugar 2:30, amigo. 2:30, 14:30. Bot 3 contra el perdedor de Dignitas y Movistar Rider que está jugando ahora. 00 Nation vuelve a jugar el lunes. ¿Qué decían acá? Y yo la verdad no voy a ver qué dicen los casters porque no entiendo, amigos. Entonces no. Estaban malas cámaras, ¿no? Al principio. Pone tab, dale y pongo. Concha de tu madre. And a good bit of utility around this as well. Seems like they're just going to go into the standard default setup. 2 towards A though at the start of this one, so 9Z don't really have mid control available. Does James only have a CZ? A ver acá. Es Shame, boludo. Shane no saca para sacar P la próxima. Re jugado Shane, boludo, igual. Juega con CZ, amigo, un nazi. Sí, me hasta la ganar. Están diciendo eso los casters, ¿no? Igual. Un nazi, amigo. Qué verga esa, boludo. De liga, boludo, está un pelo de rata. Trying to go A, but they've been slowed down completely. 43 seconds remain, and now you gotta go into Yukindar, who actually has a 1-versus-1 fight down in towards ramp, but hasn't won it. And Buster tried the quick flank through T-spawn and ends up getting caught. Fran estaba muy tenso, amigo. Fran estaba muy tenso estaba Fran. Taking that fight could cost them an opening to the B side, so drops back just to delay some time further as we now got 25 seconds on this clock. Qué arma de mierda la Valir, igual. Muy traicionera, boludo, esa arma. Muy traicionera. Y acá se quedan sin tiempo. No tenían nada ganado. Lucas solamente daba Tetris con una Galil. Esto iban para medio, después volvían a esta ronda, ya estaba. Desde que murieron los dos ligas, ya está. En liga estaba re fuerte este fleet, boludo, igual. Piqueando por abajo, estaba re G, amigo. Mira el fleet, después ya se te... Me paja uno. Sí, a ver, los U1 es para cualquiera igual. Yo creo que los U1 en estas situaciones nos convienen más a nosotros. Porque acá metemos un batacazo y no tienen chance de remontarlo, ¿entendés? Por Virtus Pro. Y Virtus Pro es un equipo mucho más completo, boludo. Porque tiene mucho más, o sea, más mapa visto, porque hace banda, o sea, 9Z hace re poco están, Y ellos tienen mucha experiencia. Por más que, no sé, el equipo sea nuevo, por lo que sea. En un bot 3 se complica más, boludo. Y más teniendo el 9Z que se armó hace re poco, ¿entendés? Yo creo que en esta situación el bot 1 nos conviene mucho más a nosotros. Imagínate, nosotros ahora le ganábamos esto y chao, amigo, ya está, ¿entendés? Y Tau Dios me dice 14, o sea, y la ronda, bueno, después vamos a verlo, pero la ronda 14 iguales era nuestra, boludo. Hay un problemita, pero esta ronda estaba casi ganada, boludo. Mínimos errores. Booster jugaba banda acá adentro. Ganaban Mosco de una, se upeaban por Uda.
Y lo que tenían los de Virtu Pro también es que ya al toque ya sabían que esa iba a ser alguno de esos. Acá ya, bueno. Acá hay un Mosco, el AP que es Shame, el otro, hay 3 B, ¿entendés? 2 B, pero este rota toque. El de Cabarra jugaba bastante pusheado también. Este estaba en la pija. No sale match, perdió 16-14, amigo. Bo 1. Hay muchas veces que también de CT de Virtu Pro sabían que site iba a ser, boludo. No peleó mucho en medio tampoco en un Z. Shane piqueaba en el AP. Pistol esta. But as I pointed out, the only potential weakness I see for this VP side coming into this particular event is if they get into their own heads and they get off to a very slow start, right? That is something Ay, mala that suerte, could potentially be a problem for them and other teams could capitalize on it. But if they're able to dismantle 9Z as they should be, at least looking like it right now, that could be, you know, just them Bad luck. as the best chance of a tepid start, you know, they Bueno, uy, esta es la que se gana, ¿no? Sí, acá creo que fue el 5-5. their debut game with safe, but listen, this La economía de Virtu Pro estaba re pro, ya es 11k, 6, 8. Todo Ricardo. Oh, encaran para de una. Es Shane con unos huevos. Es Shane con unos huevos piqueando, amigo. Sí, igual no tiene chance de llegar porque el Shankidar está arriba de Palacio y si le corren lo escucha, tira el humo con timing. El Shankidama, boludo. Jugando ahí el timing, los de A. Después esta ronda la quisieron repetir con un fake y estaban todo B, boludo. El humo para Buda. Y se viene la Bangi y la Estorada. Bueno, ese humo llegó bastante player medio. Hay uno L, el de cabecina que era Lauper se fue esquina. Y el de Liga está jugando adentro. Queda solo el de A que va a estar jugando Tetris. De triple digo. Llega Shane. Bueno. Acá la flash. La flash de Luca le reventó la cabeza a Rox, boludo. No estaba, creo que no estaba ciego. Había sido antes, boludo. Y arranca DGT, Ay, Max, boludo. Pasó de ruta, Max. Bueno, DGT. Y esta. Que la queda definir el Torito. Esta no las pierde, Luca. 0-0-6, no la pierde ni a palo. Bien David también, sale. Se gana el choque que tenía que ganar. Con buen timing ahí. Sale y lo parte Shame. 1v1. Luken y Booster. Está todo más. 5-2. Perdió 9-7, amigos. Perdí 6-14. Esa no, buena ronda. Buena entry. Muy buena entry. Hermosa la apertura. Fran siguió comiendo. Mata otro más. Buena entry, boludo. Buena entry esa idea. Jugaron rápido. Y toma. Buena uso de utilidades también. Shame quedó esmoqueado, flasheado, estuvo tirado para atrás. Hola, Splinter. ¿Cómo te va? Acá este le quiero yo, si no me equivoco, sí. Acá. No, este no, Sí, este le quiero yo. Que igual la terminan ganando. A ver.
Max creo que se queda fakeando. Sí, Max se queda tirando lado flash. in their favor. And it looks like their philosophy Ahí va, mira el humo. is to just try and play this simple style. Y lado flash para como romper palacio como recién. Hicieron el fake. Y James ya está ahí, ve, amigo. Este se las regaló. Pero bueno, acá jugaron muy bien parando la mira, boludo. Moren 2. Y acá empezó la hermosura. Paran la mira. 3v5. Maybe just the lack of utility across the board that didn't have the full smoke executed towards it. Max at least has found Max que mata a Tricky. his weapon as well in turn. Y después a poco, mirá. Versus three. Frankie, Ball ahí está, being Luca down is clavado. but Lucan has found another one. James is Acá, down. bueno. Ahí, esa es una de las pinadas que digo. Que esta nos rindió a nosotros. Porque se prendió fuego. Ese por el arma, igual esa arma de mierda. That bomb being down. Se abrió también desconfiante porque estaba con una AUG y en 12 vida. But Lucan has Le pinó, ¿ves? Ahí. Igual Frank justo se dio vuelta, pero la reacción another y la one. pinada. Down. Ah, le pinó igual. Le disparó 4 tiros y no lo mató. Esa es insta-head y listo. Pero bueno, le pinó y Fran estaba encima tenso, lo reventó. Ya está, boludo. Paran la mira, 3v2. Listo. Uno más cantado. Le pain. Chao. No, Fran estaba muy tenso, amigo. Fran estaba intratable, amigo. Chao. DGT. I don't know how he was able to sneak his way in. James had his cross. Clavaron, boludo. Pararon la mira. Pararon la pain, todavía, amigo. Pararon la mira, boludo. Como tiene que ser. Qué linda vale, igual, amigo. No, la intensidad. Qué hermoso ver ese mira, boludo. Miren cómo lo reventó al de coso, boludo. Miren este. ¡Oh, amigo! Qué mala suerte para ese pibe igual, porque fue muy nazi, Fue muy nazi. Ah, de la fleta ahí, la concha de tu madre. Perdió 16-14, amigos. Yeah, you know, toss them upside down, you're bullying them, you're shaking your lunch money out. It's time for VP to stand up tall and just snap back. But 9Z, I like how they're just going for these simple team hits now, Blood. The default wasn't working. They just weren't getting Estaba mal la cámara de ahí, ¿no? to converge on the same site towards the end of the round. This time they're just going with Yo a este tenía miedo, iba acá, se le va a ver Fran. Pero no, papá. ¿Sabe lo que hace este muchacho? ¿Sabe lo que hace este muchacho? Nada que ver la cámara. Mira la de Shane, me da punta amigo esa cámara. Mirá, está Rock ya. Está Sandwich. Bien, ganando espacio. Qué paja amigo para Rox igual, boludo. Está Sandwich, primer respawn, primer, o sea, primer o sea, el que más adelante estaba en su equipo, no vio a nadie, amigo. A nadie vio. A nadie, amigo, lo agarran atrás. Y este es un doble 4 glorioso. Este fue un doble 4 muy lindo, boludo. It's a flash and it's a ramp peak. They're going to know with that flash going over the top that both players are going to be here. There's the flash kill in. Looking able to get away with a double. Ya está, amigo. Ya está. Hermosa. Hermosa. Otro entre el side. Tranqui. Con granadas, latas, Rock ganando espacio. También tirado para atrás el de A, el de CT. Pobre Rox, boludo. Estaba Sandwich, no vio nadie. Pasó a banco, no vio nadie. Qué desgracia, boludo. Pero bueno, clave de todas maneras Rox porque ganó banda de espacio. Y el 2 de 4 clean, boludo, clean. Sí, también Lucas le salió prácticamente porque si no estábamos a la mierda, pero al salir todo, linda. Mala suerte, boludo. Acá el Debbie estuvo bien, El Debbie estuvo bien ahí, Yo pensé lo habían matado el de arriba de tapete igual. Pero fue Debbie que lo corrió por todo atrás. A casa, Jamie. Petardo. Toma, gato. El Debbie, pues, weón. Callado, weón. Esta es mi presentación.
¿Cuándo vuelvo a jugar 9Z? Vuelvo a jugar 14:30, amigos. No soy consciente. ¿Para eso lo están pijeando? Che, Feli, es confirmado que es 14:30 se puede adelantar. We might have a game on our hands. Yeah, here. the thing is, like, you can tell at the start that the problem was certainly not having an IGL Sí, Feli. to call and figure out, you know, when the chaos is happening, how 11 te ganan Garriders. this round from a default. And so they've clearly gone to the call, well, let's do a couple of straight up executors. They've won A, B, A, B, A, B, blah. This has just been very simple stuff for 9Z, but this is why Mirage and why the Desk pointed out, it's a good map for Se respeta bien porque hay dos. Ok, perfecto. some damage versus VP, because you can't just play the simple CS. Otro entría. Yekindar playing inside and he's burning alive. He's burning alive. He needs Chao. to one, but while he Bueno, Molly, boludo. they're tagging down David, not quite able to Buenas continue Molly, the boludo. kill, and in the flames he will fall. That's player advantage for 9Z as they will 14:30, sí, señor. C4 as well. Oh, found VP. This is not looking good. They're able to Ay, do the damage, but not quite able 15 to quedó do Rocket. the Yeah, you know, they were hanging around on that boost. Estaba really todo trying to get arriba. something out of it, but once the Otro smoke entría. started, just a Pijeado. ¿Cómo están los entría, towered up. Le estábamos metiendo la pija entrando a. Bar the A site with players, get the picks again. Yekindar and Flit, they started so strong in this game. They were just Estamos metiendo el pene con los entría. attacks, but now they're not really doing a whole lot. 9Z have done very good just to drop those two danger men and Ahí está el David, qué lindo el David, I don't know hermano. how this is turned Qué around. lindo el David, hermano. It's back to basics, back to simple CS, and it's working for them. Alan's probably just Molding. tearing his hair out in the green room. And I'll have to echo what the Desks. Una faca para el David, boludo. No, Absolutely. they should be winning this tournament. They should be they're the one team who are like you said. Bien, boludo, bien, bien, bien. La verdad, mío por ser el primer partido, muy bien, boludo. Yekindar as well. You know, he's been a revelation. And I La verdad que bien. like this team, but Nos queda con el dolor porque estuvo cerca, boludo, pero. they Muy bien, are muy bien. like persistence hunters. They're gonna take the time. Hay que ver cómo están en un 1-3, que son más mapas, que son. Nada, el bot 3 es más complicado que el bot 1. This event. You know, thinking about Pero bueno, con fe, guacho. long reset time if it goes badly. Ay, ahí le ve la patita. It literally is a couple of days off. Yeah, it's like Nos fuimos, gato, nos fuimos. this ends on the 13th, so yeah, it's like 2 days. Yeah, this is basically, as you pointed out, this tournament should be deathmatch for VP before heading Yeah, into just get match. it. Ahora la vemos, amigo, ahora la vemos. But right now, 9Z are doing a fantastic job taking the fight to VP. Some of the rounds have been close, some of the rounds have been a little messy, coming down to Si a lot tenemos of bait, tenga que hacer un retake, está medio complicado. sea- GT and David, and even Lucan at times, but hey, whatever gets the job done, because no one's expecting much from them. They have no pressure on their shoulders right now. It's a brand new team. Te condiciona bastante a la hora de avanzar al site, boludo. They seem to be at least Ahora vemos cómo fue. toe to toe against the likes of a Yekindar and a Jame when it comes to just pure fragment prowess. Mala suerte, boludo. I mean, right now, Virtus Pro just need to squeeze a few extra rounds out of this half. I mean, they can still walk away with 9-6. Buster's starting to be a little bit more loose, taking a couple fights in the mid. And Buen try de hasn't David, worked out. boludo. He did damage onto the connector play, but couldn't come away with it. And now Flit swings into mid. And that is ¿Qué pasó esta ronda? another player. In fact, it's cost them the advantage. And so 9Z currently hold that. Este se perdió. Pasa que. Time left here at 35 seconds, so they've got to deal with Yekindar. And he's changed up his position a little bit, but if he gets aggressive, Fran estaba bien. Acá te cuenta que Fran estaba bien, amigo. Acá le hace una D. around for Virtus Pro. DGT is aware that Yekindar Si vas a ver por atrás, se le ve la sombra. Le mostró el hombrito, boludo. Le pegó que chuteado, boludo. Qué desgracia. Y era este choque, boludo. A mí tiene que pasar el try ahí, boludo. Para mí demoraron un vándalo de liga ahí entrar. Para mí acá demoran mucho lo de liga, boludo. ¿Sabían que tenía una caverna? Era correr a este, boludo. Correr de una a este y de última que sea 1 por 1. Si estábamos en ventaja, estábamos 4v3. Trataba el de B. Quedaba uno Buda o CT de última y el de caverna, boludo. Ahí Max clava el de CT, o sea, clava la apertura CT de triple y le tira la molo del David. El humo, digo. Pero ya se vuelve a yanquidar. Sí, haciendo eso se para el de jungla y queda solo el del side. Pero Fran estaba re atrás, o sea, no había forma de matar a este pibe. Palacio no había nadie tampoco.
falling apart here for 90. Yeah, it's going to be easy enough for you. Kindar's position here. This is starting to Y ya acá se really quedaron relax. sin The tiempo. bomb's dropped in the top of the stairs. There's just not enough time to get that back. Kindar does go down, and James luckily. Para mí era correrlo sin el humo, o sea, correr al trade. This time around, though, he saves that they win the round as well. Sabiendo, o sea, teniendo ya la info de que Francia disparó con el de caverna. Was it David at ramp? It was David, right? I liked the way he played that. He knew exactly where Yakindra would be. It was DGT. It was DGT, sorry. But I feel he needed to participate in that fight the moment they were going in for the play, the moment they were going for They the need to bomb. converge on the same position. Y de ahí mataban a ese, poné que moría uno y hacían uno por uno. Timing was off. Chao, corrían ya de una el de Sai, boludo. El de caverna ya podía correrlo tranquilo. El de... To get that kill. And yeah, the bomb got dropped the worst spot. Yeah, possible you as can't well. get that back. You can. I mean, you can. You have to run up the stairs as well. You know, it's can't. You get or boost up, I guess. Oh, but- my knees hurt just thinking. But yeah, VP able to. Claro, que también puede ser que haya fallado un toque el timing, porque si lo separaban de jungla y corrían de una al que salía caverna y quitaba Sai y no mataba a nadie, pero bueno, justo el loco se movió bien también y... Full-fledged buy coming out Lucan, even with the AWP looking to take the fight against his counterpart on the side of VP. So we've seen nine. Fran también la jugó muy atrás y lo dejó jugar. Into, figuring out where to go. The problem I have now. Muchos factores, bro. Second half, you're gonna have to play against Virtus Pros, painstakingly slow T side, right? And it is going to be very slow, information-based play. You've got your Kindar is going to be incredible to open up the rounds. Nines here probably going to have to play, you know, against the clock, but also against a lot of 4v5 disadvantages. So I'm just intrigued as to how that's going to go. So they have to win a few more rounds here on the T side. They're going in with a B execute this time around. Kicker and Buster with rifles in place have shut it down completely, and it's down to Y está Lucan and difícil. Max, and they're just not really in a winnable position here. Yeah, they do exactly what they did. Igual no se vio mucho. Y pasa que Luca, amigo, queda muy... Para mí Luca con el AP queda muy de super, boludo. Es un loco que tiene mucha granada. No tiene mucho impacto en la ronda, boludo. Está jugando muy de base, literal. O sea, gracias por los 1000 bits, bro. El maldito 8 pin black, boludo. Gracias, 8 pin black. Gracias, maldito, por los 1000, boludo. Muchas gracias, perro. Muchas, thank you. ¿Cómo va, amiguito? ¿Todo bien? Acá viendo cómo se nos escapó de las manos, boludo. Luca tiene 57 AR, amigo. Tiene muy poco impacto en la ronda. This team and the biggest talking point probably over recent months isn't so much obviously the leaving of Bid, but Try in particular, who really made this team relevant. And this team worked with Flit's first pick hype last year and was because of La Try. primera ronda que sale en la pelea media. It's all about trying to find a new identity and trying to go with a quicker. Como va, se corre David de una. Fleet, atento a eso. Ah, esa kill, boludo. Lástima el Dele, boludo, no lo puedo matar primero. Esa clear, claro. Able to pull them out of holes and win them some rounds they shouldn't have. He's got to do that again here. He nearly gets that follow-up kill in towards Connector. He looks like the best player to server right now. Yeah, the DGT has been fantastic thus far. And even Jope del Toro, para mí, en este mapa quedó muy apagado. O sea, muy apagado por el... Porque, no sé, amigo, con el AP quedó muy atrás, boludo. No tuvo mucha presencia en el mapa, boludo. Mira Shame, boludo. Is it even better just try and shoulder peek that? Oh no, or just flash him. Jam repositions again. Bronx goes down now. DGT, yes, we have talked about his fantastic half so far. Yo no digo que haya jugado ni mal ni bien. Digo que quedó muy... O sea, no se lo vio mucho. Pero no porque haya jugado mal, sino porque, bueno, está jugando con AP y por cómo jugar. Mira Fran, la tensidad de Fran. Ya, no da chance de pibe, He's delayed long enough to the point where DGT has really only one option is save that AWP for the next round. Y por cómo jugaron, quedó muy a tricky, boludo. O sea, queda muy de support, flasheando, smokeando, soportando a su compañero. Yo creo que Lucas se destacaría o se luciría más si queda, o sea, en este tipo de mapa, o como fue este, si queda luchando, boludo. Como tuvo con David. ¿Con David fue? No, con Fran.
Que quedaron 2v4. Después, más que eso, no tiene. Si está jugando de atrás tirando el flashes, boludo. ¿Quién ingela el 9Z? Maisujas. Mira Shane, boludo. Reacción. Reacción toral. Here we go. Hola, Emma. Mira vos, saca como no murió, boludo. Qué lástima que el que se abrió medio fue David, que estaba con la Deagle, boludo. Qué paja, boludo. Y estaba, igual se comió la flash un toque más. Le pega el primer tiro y después ya está. Salió flashado en medio también David. Acá Fran estaba apuntando un toque abajo, boludo. Yo cuando antes de abrirse dije, para mí un toque arriba. Estaba apuntando un toque arriba, dije, apenas que se abra, boludo. Antes que se abra el chequear. Metí la mira arriba, boludo. Si no lo ponía. Trae en qué equipo está en Donation, amigo. Mirá. ¿Viste? Mirá. Mira, Fran. Bueno, justo te tapa el play, pero está acá. Ve ahí, tiene que bloquear para abajo. Mal ahí, boludo. Boludo. Gracias, 808, Tommy. ¿Qué es esto cheto acá? Sí, lo dice el comentarista, lo dice. Ah, yo lo que hice el comentarista no tengo ni idea, amigo. No entiendo inglés, boludo. Gracias, 808 Tommy. Y por el tier 1 de 3 meses. Cheto acá. Y Tommy Bustos, gracias por el premio, amiguito. Muchas gracias por los subs. Gracias, perros. ¿Cuándo vamos a jugar una Z? 14:30, bot 3, amigos. Mapa definitorio, un bot 3 definitorio. Si gana, sigue jugando. O sea, sigue en pie de guerra. Y si pierde, afuera. Alto Dario hizo eso, boludo. No falla este, No falla este pibe. Linda, boludo. Lucas recién aparece acá en la ronda. Y bueno, acá le quedó 1v2, complicado. 2v2, pero por cómo estaban parados ya estaba récord, boludo. La C4 tiraba cabecina, el DCT ya tenía todo, el de estaba atrás. Recién, ahí apareció Lucas en la ronda, mirá. Mira está Lucas. Recién, ahora aparece Lucas. Y es aquí que la hace porque llegaba... Ah, mató al Dele. Lurkeando en la P. Estaba en medio, no lurkeando. And this does not look winnable for Lucan. He can't even pressure with the bomb, and it's 9-6. Virtus Pro will take the lead at the half, and we're coming back after this short break. Dale. Pero bueno, boludo, buen lado. Buenos entry era. Resumen del lado. Cogidos de nada, lo de Virtus Pro. Si no me equivoco, 3 entry, 3 eficaces. 100% de eficacia en los entry nada. No 100%, pero los entry que hicieron completo, creo que la mayoría le fue bien. Después intentaron fakear 1B, que le salió como el culo, pero la ganaron esa ronda. Que pararon mira. Después otra que entraron Ben Bui, que bueno, esa murieron los 5. Nada fue pija para... No, es esto. Amigo, miren el head que se come... ¿Ganamos a estar? Miren el insta-head que se come Fran, amigo. O sea, por curioso, básicamente. Toma, mirá. Bajate, hermano. Bajate, bro. Mirá, esta es muy buena reacción, Esta es muy buena reacción de Virtus Pro, boludo. Los locos le pegaron insta-head del DB y se van, amigos. Se van para A. O sea, saben que lo tienen un loco tocado en B, que pueden reforzar ese side porque tienen uno con head. Y van de una, amigos, sin dudarlo. Pero en head caminaron hasta atrás, corrieron y ya están en A. Mirá, bueno, David está jugando el CT. Este ya está psicologiado por el UP de UDA. Ya están jugando 2 de B bien atrás, o sea, de la van.
Y el DL. Esa es muy buena reacción, boludo. Muy buena reacción de Virtus Pro. El David, hermano. Sí, igual tiene la info, o sea, no los vio pasar, pero sabe que pueden haber pasado porque tiraron granadas, boludo. Y David no estaba piqueando caverna, empezó a piquear después. O sea, si bien no vio a nadie, pero sabe que le pasa. Yo cuando Maxuja mató dije, amigo, ojo. Cuando Maxuja mató dije, ojo, ojo el piojo. Pero las Glock, amigos, son muy fuertes, boludo. Las Glock están, para mí, están muy desbalanceadas, boludo. Literalmente el UCP tiene que poner la primera bala, head, si no, chao. El Glock corre para adelante y empieza a poner head y pegan como el loco. Igual que estaba la mira, sí, amigo. DGTA te va con una intensidad terrible. At least one tournament, one time in one tournament, they would run out of time too often, and that end up not putting the bomb down. But you know, I'm excited to see if the addition of Flit is going to add a little bit of spice to it alongside Yukindar. Is that going to be a little different here? Bueno, este fulego. It's Flit in underpass and Yukindar in top mid. This round should be a clean round. Virtus Pro do not want to lose a single player against the USPs, but they have. Yukindar's gone down. Now you got to look to Kicker to try and make some cash with that Mac. Hay jugador de Virtual. Virtual DJ. No, eso no hay tampoco a uno que no estaba amasando. El Flit se estaba, el que vamos matando 15. Shame con el AP. No erra mucho, pero tampoco había uno, no había algo tan desentonante. No hay un desentonante de pánico, diría. Chuchu. El mensaje es el tren de hype, una locura. Chuchu. Bueno, 11-6 y acá arranca el Komi Baki. Atenti. Atenti. Juan de foul, Virtus. Virgos, pero mira vos, boludo, 16 que va a ser. Juegan mucho los de Virtus Pro a dominar de una Mosco. Flashaba en liga, corría. Shenkidar era también el que siempre lo hacía. Tú quedás ahí Mosco. Y de ahí jugaban en la ronda. Parado para B. DGT. Mira acá, boludo. Acá David tuvo una suerte. Muere el de medio. Luca lo va a ayudar. No, acá tuvo una suerte, David. No sé cómo no lo mató este pibe, amigo. Y chao, acá se lo. Chao, esa de Maxuja lo vendió completamente. Acá, David, esa apertura media nefasta. Ahí, error. Mío, 5 de 3. Tenés 2 compadre en medio. O sea, de 7 está jugando solo con Max. ¿Lo vio? Ponle que, bueno, ahí lo chuteaba porque lo empezó a chutear antes. Pero acá, amigo, también puede ser Isabel porque el loco lo arrancó a chutear. Pero es jalo. Ya, EGT. No, Fran ya está. No. Esa mira estaba sólida, muy sólida, amigo, muy sólida. Se abrió porque estaba liga el otro. No tenía que ver que esté liga el otro. Si justamente, si está liga el otro, te quedas escondido para que el otro vaya a matarlo y vos, ¿por qué vos te vas a abrir? O sea, para mí, o sea, lo más lógico de que se abrió fue porque el rival también le disparó en el coso. Le disparó acá para shootearlo. Y dijo, bueno, está shooteando, me abro y lo reviento. No hay otra lógica. Si vos, no, Fran. Si tu idea es valorizar, es quedarte CT. Si el Maxuja lo vio, le pegó la info. Vos lo shooteaste de coso, chao. Valorizás y total está tuyo liga, lo voy a matar. Ese loco estaba muerto. Sea por el de liga, sea por los dos. De última, nos abrimos juntos con Maxuja. Che, 3 de 1 nos abrimos. Chao. Se abrió solo a morir. O sea, eso.
was very aggressive. Got damaged early. La ronda estaba ganada igual, pero bueno. But you now have Flit on the team and that allows Perden un arma you have al options Pepi. available now, and they really relied on Flit to try and open up that A site. It took so long to find anything. Yeah, and just the fact that 9Z were not. Me gustó igual, Dios mío. Todos jugaron un gran mapa. I respect how he held Eso on fue to una it. huevada, boludo. Salió de CT, moría, no pasa nada. And he was able to at least find one, but DGT just not stopping towards short. Just Bien, taking bien. the fight. Tenso, David. David is gonna at least- Tenso el Debbie, hermano. I'm not sure if he spotted James out. El trae, uno por uno. Is taking place. Max is going to be heading towards CD spawn, but Luke Acá ya Lucas saca mucha info también. he might have. Kicker has to walk back through spawn. We'll see if this rotation comes in from 9Z up towards short. Igual mucha confianza con Debbie, solo nada, pero es su. Así está, así plantearon el juego, o sea. It's going to be used for connector for Virtus Pro, so that's know gonna it's Está bien. GT, and now they know they've got to rotate into this. Here come Virtus Pro. Pásate largo, no, amigo, dormí. Down Yukindar. This would be a great round for him to step up. He's gone quiet. His first half showing in the first couple of rounds was good. Si vos. Bueno, Trying to try and bien, win it Fran. up, and he goes down with Igual a tuvo también esa kill. pizquita de suerte, Fran, de que le erraban, boludo. Bad deficit, and they don't have ¿Qué onda, Kenka? Tuvo la pizquita. Estaba tenso, estaba muy tenso, pero hubo un par que le erraron. this looking flank. It could turn into Esa fue la típica de que no puede dar chance. Bueno, ahí Fran salta, no se lo espera. The bane of VP's existence has been put down. Lucan is spotted as well, but Rox, perfect Bien, timing. esta ronda, Max, bro. Lucan and Rox De la all nada spotted empezaron a caer los by muchachos. and that is a clean round being won there by the side of 9Z. Clean. And we talked Clean about retake, the boludo. pro side, and yes, okay, strategic- Si vos ya de base tenés planteado jugar retake acá, boludo, jugar de CT está perfecto. Si no, va a morir y no va a jugar un They're retake not una mierda. right now. They're not really showing up across the board. You know, Flit them impact the player break. I mean, we've seen that even from the best team in the world. You know, a slow break out of the player break. El Navy, hermano. 14-4 or something for VP in favor of VP. Yeah. You're just not able to. And credit to 9Z for some very good work when it comes to. Ay, boludo, qué mala suerte tuvo Luca igual, Está en la pistola esta. Spotting a couple of players coming out from ramp. You can see the rotation already. Luca no estuvo en su mapa igual. With connector smoke keeping- Erró un par de tiros también. Once again, Strike trying to go for the wallbang, and DGT maybe a little too overeager. That's a rifle gifted to Flit. Pero bueno, yo creo que Toss it to his eso también te lo condiciona el primer lado, boludo. Si el primer Yeah, just the right, looking pretty good so far. esta pista. Si el primer lado estuviste medio apagado, o sea, no apagado de jugar mal, sino apagado le digo de no tener mucha presencia en el mapa, de estar jugando muy atrás. Eso en el segundo lado ya también te condiciona porque estás como frío, ¿entendés? No venís cruzándote con Moneco, claro, tus compañeros en realidad se están retrocando y vos estás re de atrás. Te apaga un toque después de la mira, boludo. Bueno, por lo menos a mí me pasaría eso. Yo si arranco matando, mato. Estoy tenso. Si no me cruzo a nadie, después voy a pinar todo. Si hace como... ¿Cuántos minutos no disparé, boludo? Que arranco el mapa. Chao, me enfrié, boludo. Dale, Booster, anda a morir horrible. Prepárense porque Dignita se los corre. Olvídate, papá. La cosa es croma. Dale, Cristóbal. Nos vemos y nos rompemos a piña. Donation. Time out. Nunca vaya a Forest tan tildeado. ¿Qué onda, boludo? Se lo recargaron a Dignitas, boludo. Le dieron una murra. Ah, no, Zamoro. Run bust. This is where I want to see the classic VP T side come to play, right? Kind of like this. Do we? Like a boa constrictor slowly constricting the 9Z, not really giving them space to breathe when they start feeling uncomfortable with the lack of information. Although, it is VP, they probably want to give us all the Ya hay 3-7, amigo. Esta... It's a narrow breed. ¿Dónde jugaron esto? Feeling uncomfortable with the lack of information. They go for the plays and the kid are just there waiting to just smack them in the face. But we haven't seen that yet. Yeah, they want to give us all the rounds. You know, they're coming out of the player. Ya, vi que no sale nadie carroza. Dijeron, vamos a jugar de A, de CT, a jugar 3A. And they're just sizing up their opponent. Lying in bed beside, you know, just getting their jaw ready to snap them all up in one. Vamos a pelear caverna. That's gonna work out. 40 Acá seconds. se retosquearon, boludo. Quedaron en hilerita. No se lo esperaban para nada los de Virtus, boludo. And they're able to pick up a couple, Genkidar but Torió get nazi. to VP, and finally, Bien Mayuya. he's able to get C4 caída. bomb down towards the ¡Ay!
Bien, boludo. Muy bien. Muy buena la propuesta esta, boludo. Dejaron medio, fueron a pelear. Muy buena propuesta, boludo. Muy buena propuesta. Ganado Caverna. Estaba justo, muchacho. Muy buena ronda, boludo. Muy buena ronda, la verdad que sí. Muy clean. Decí que fue A. Gracias a Dios. Thank of God. Dropping the AK-47 over to Yakinder, who will be the right player to be dropping the AK towards as well. But that means it's down to $0, while everyone else around the $1,500 mark on an average. For 90, look at the Pistolita, Shenkiada de nuevo, domina Mosco. Solo con el AK. Mira Feli cómo pasa para atrás. ¿Dónde va, Feli? ¿Dónde va, Feli? Vos 3, sí, lo de la 2 y media es vos 3. Also with Yakinder's position there with the AK-47, sure he's alone, and if he dies, the AK is going to be out in no man's land. Yeah. But if he's able to kind of use the distraction provided by his teammates to crack the side open, they could take the side. And that's why they were waiting on the short smoke to fade away. Once they know that that's gone, they can then communicate for that first prong of the attack to go forward. Then Yakinder needs to deliver the impact. 3 CTs though lying in wait. They have. That's the problem. Yeah, that's a problem. And Lucan with the AWP train. It could get overrun. Sorry, joder, me llamas. Could get, but VP just waiting for that. Lo pasé al 3, no, amigo, no puedo pasarlo, boludo. Pasa que ya sé que lo pasé esta ronda, boludo. Otra vez bien planteado. El AP está en B. Cuando está la P en B, saben que va a ser por ahí. Lamentablemente, bueno, las flashes y la toreada fue buena. Pero bueno, estaban en pistol. Mira, la Eto. Acá mató uno con la Eto y otro con la AK. Chao. Bien. Tuvo mala suerte, Luca, boludo. Tuvo mala suerte, boludo. No fue el mapa de él, claramente. Pero sí, Max llegó con la Eto, mató con el AK. Shenkidar igual también jugó. Shenkidar jugó buen timing, mató a Rox de atrás, que estaba L. Casi se complica esa. Elige L, Maxu. ¿Por qué lo está viendo otra vez? Pues lo estamos viendo con los pibes, boludo. Estamos repasando detalles, boludo. Estamos chévere. ¿Vos sos amigo de Luken? Sí, Cristóbal, olvídate. Es mi hermano, loco. Luken es mi hermano, boludo. AWP. No, ya la ronda ya pasó esa, amigo. Ay, qué miedo acá, por favor, cuando le pasó la mira por el cuerpo. Un ascensor de emociones. Un ascensor. Viene el Davey acá, Ay, no, esta es la que se prendió fuego. Esta es la que iba yo. Esta pensé le ponía media. Pero le puse media fue con la D, una de las últimas. Esta es la que iba yo. Acá no puede dar chance. La mínima que das chance. Acá el Davey se prendió, amigo. Acá el Davey se prendió. Ahí, boom. Bueno, esa no. Chao. Acá das chance, te revientan, amigo. Bien Maxuja, boludo. Bien Maxuja. Peleando liga, lo que tenía que hacer claramente, porque si no se iba cogido. Faltó la Bangui. Y puede ser que vaya a faltar la flash, pero se prendió. Igual no sé si había flash. Sí, Maxi tenía flash. A ver cómo estaba peleando. Y acá Max. Luca también piquea. Y Luca podría tirar su batalla y tirar la flash también. Se quedó picando Caverna y agarró el tiro encima. Pero bueno, después bien Maxuja resolviendo y peleando medio. Peleando liga, digo. Y esta ronda ya está, amigo. 1 minuto de ronda y no había ni pasado al side. Igual acá Fran yo creo que también se apuró un toque, Llega Rox por atrás. Acá para mí Fran se apura. 3v3. Miren esta ronda. Rox llega y mata. Douchebags. Acá, el que está cantado es Rox. Y no puede hacer mucho. O sea, o es volver Caverna o ir Palacio.
Los que tienen que jugar ahora son los TT, amigo. Para mí, o sea, Rox tiene que claramente acá llegar a la boca de Palacio y jugar los TT. Dejarlos que jueguen. O sea, lo loco ahora, mirá, lo que hicieron justamente fue eso. Clavar mira al error de lo de 9Z. Si no tenían otra cosa. Este estaba en coma. Tenían que plantar. Este estaba clavando. ¿Ves? Estaban full clavados. Max tenía todo el cruce. ACT. No lo podían comer a Fran. Fran fue por el humo. Y este para mí, acá, error de Fran. Ahí tienen que dejarlo jugar. Mira, 30 segundos. Tienen que dejarlo jugar. Que vaya y que plante la bomba. Le pinchan y ahí empieza de última. O dejarlo hasta que. No sé si planten, pero cuando pinchan, ahí empezar a abrirse, boludo. Fran se le abrió de una. Y lo entregó, boludo. Le entregó la posibilidad. No, la ganaron igual. No en el Z, pero. Ahí lo dejan. Ahí ya planta. Rox. Porque encima Rox no puede jugar al trade porque estaba cantado. O sea, plantan para él. O sea, se esconden para el de jungla. Plantan mirando Palacio de una. Y chao, o sea. No puede volver. Gracias a Dios, Maxus que estuvo tenso. Mató. Bien jugado acá también por Rox. AD, se escucha, no tiene bala. Bien. Resolvieron bien. Pero para mí se equivocó Fran. DGT in the 3v2, I don't know why he had to go for that particular peak where he could be spotted out, making the round potentially winnable for VP, right? Became a 2v2, but tienes que decirle esas cosas. Igual que hizo, siento que troleo. Queda tranqui que Fran está viendo la demo ahora en este momento. Y bien Max igual. No, Bunter está bien. O sea, lo del side tiene que sacar info, amigo. Tiene que piquear. Si viene un 2v2 y está cantado Rox, pues tiene que piquear porque en cualquier momento te pueden sanguchar. O sea, está de default y está triple. O sea, si el otro se da de vuelta por CT. Si esperan el side marotado, los pijean. ¿Saben dónde están? O sea, los CT tienen la ventaja porque tienen la info, boludo. Loco tiene que sacar info y piquear y matar. Si no, quedan mal. O sea, no hay ninguno bien parado. Estaban plantando la bomba y quedaron lo en el side. O sea, si hubiera uno parado, bien parado, no sé, mirando el cruce el side, caverna o CT. Sí, bueno, ahí sí. No se muestren hasta que lo vaya. Pero acá estaban los regaladísimos. O sea, la ronda ya estaba. Era full de 9Z. Yeah, I mean, no one's seen this coming. Like, absolutely no one. You know, we're looking at this game, we're like, okay, nice quick start. Okay. 9C, I don't know how they're gonna perform. But I guess you got. Shame, la concha de tu madre. For me is, you know, DGT is clearly a play that is doing a lot of impact for them. And that isn't sustainable. You can't do this, you know, map in, map out, which is great why this is the best of one, because you can't get away with, you know, the one map performance out of a single player. But 9Z, they just gotta ride that now. We saw last round, you know, DGT can get you so far, but Max need to step up last round. If you can start to see a few more players deliver impact rounds, they might squeeze out. Este estilo de juego me gusta mucho más, boludo. Como están jugando ahora, CT, Arena y Liga y 2B, bueno, o 1L, 1B. Que jugar solo CT a mí no me gusta para nada, boludo. Jugar retake 6Ds no me gusta para nati, boludo. Veas, esto para mí tiene que jugar todo el día así, boludo. Igual acá amigo, posta de Luca no tuvo suerte. Acá se los estompearon los de Virtus Pro, amigo. Acá Virtus Pro le metió la chota, amigo. No, a Luca lo apagaron, amigo. Shenkiar mató a Rox. Lucas salió a un palacio y lo amasaron, boludo. Esta ronda fue una verga, boludo. Ya estaba definido, 9Z versus Unita. Bien. Mira, de venir ganando ronda re piola, que te ganan una ronda, salieron dos locos palacio matando el DCT, boludo. Qué pingazo, boludo. Rox, ¿dónde murió? ¿Dónde había muerto Rox? Mira, acá David ya empieza a jugar DCT. Con el setup medio están L, el de medio viendo rata y el de liga viendo esquina. Al David ya le pasan como loco. Siguen en el medio, plantan la bomba. Van a esperar a que se le vaya el humo. A ver qué hace.
Ah, ya está. Juega retake. Look at the positions being held. It's quite an advanced setup for Virtus Pro. They're looking to try and take a few kills, then they can drop back into this recessive post plan. Mira este loco, amigo. Acá demoran mucho, boludo. Demoran mucho en empezar a jugar retake, boludo. This is a disaster for 9Z unless they get quick kills here. There's just so many players on the site for Virtus Pro. Look at the time. Ah, mira el tiempo que queda y todavía están re atrás, boludo. Demoramos mucho en reaccionar en esta para mí, boludo. Banda en reaccionar. Estaba plantando la bomba y todavía estaba en medio, boludo. Clavando de esquina. A full buy with a double op, and now sure you have a little bit of money, but that's not enough money for a full-fledged. Demoramos muchísimo, demoramos muchísimo. He didn't come in early. He made sure there was no one watching him. He took his sweet time, and of course, the rest of his teammates were kind of drawing the attention of 9Z. But I do question what 9Z's plan was. They had incendiaries. They double off. They decided to play retake. Esta, amigo, esta tuvo mucho mala suerte, Fran también, boludo. Esta clava como loco. Era el único M4, clavó todo el día, boludo. Miren este pete lo que hace. Fa, qué paciencia, boludo. Van para... Amigo, un minuto clavó Fran. Un minuto. Un minuto. Cuando sale, boludo, avanzada, está ese boludo booster. Al minuto recién... Qué ojete, boludo. Qué mala suerte, boludo. Qué otra. Qué mala suerte, boludo. Todo el día clavando, amigo. Todo el día clavando. Matá a veces, agarraba el M4, agarraba el AK, era otra ronda, amigo. Mala suerte, 14-12. Uy, esta ronda no la he visto. Paren, todo ruso. Está bien. ¿Qué flasheó Shenkiar tocar con la AK en Buda, amigo? Ese flasheó ahí, boludo. Abrirse a tapear al de Buda con un AK. Entregó nazi ese loco. Fleet. Eso, amigo, eso, disparo. Si viene ese ángulo, yo también vendo fuego de rata ahí, pero... Son dos, esta prendía fuego, amigo, dale, Fleet. Disparó con los codos, amigo. Disparó con los codos mal. Estaba hablando junto a disparando, capaz que... Esta ronda también es troleada de Virtus Pro, amigo. Uno trocando medio con un AK Buda. Y el otro, bueno, no troleó, pero se prendió fuego, hermano. Capaz que no se lo esperaba tampoco, que Rock se abra así, nazi, rata solo. Mayuya. Ay, no lo vieron. El Mayuya. Sí, confirmó a 14:30, amigo. Se respetan los horarios, mi hijo feliz. I've been trying to avoid it all this entire game, but should I say it? Yeah, go on, Blah. It's game time. It's gym time. For all you CS, ESL Challenger bingo players, there you go. There's one ticked off the list. How to say it? Gym time. Gym time. Well, you know what? He did nothing in that round. It wasn't also... Mira lo que pasa, ¿viste, boludo? ¿Viste, Siren? No streameo yo y se pierden, boludo. Yo no streameo yo y se pierden, boludo. Yo libero buenas energías. Yo libero muy buena energía en los partidos. Sí, sticker. Sí, señor. Yes, sir. ¿Metemos un sorteadito, gente? Como para relajar un toque después de este mapa. Va, después de este... ¿Estamos para un sorteadito? Tiramos un lindo sorteadito de algo de 40, 30 dólares. There we go. Y eso, mira, yo no entiendo lo que, pero dale. Here we go, como festejándole aquí. Eso fue, yo lo noto un poco como de ¿cómo es? ¿Cómo es cuando eso es imparcial? Hola, mudo, ¿imparcial o parcial? No, imparcial, ¿no? Sí, dale, como here we go, oh, keep the shape. Dale, como te despertó de nuevo. Te un huevo, pero tú, ay, esos tiros de Luca no lo erra normalmente, Un sorete, claro. Bien, Luquita, ahora sí. Ahora sí. ¿Viste? Luca necesita entrar en calor.
And with that, VP find himself in a man. No estamos durando, amigo, pará. Son las 9:48 de la mañana, dormido ahora, boludo. So very far away. ¡Sobre! ¡Festejar ahora! ¡Horrible! ¡Harry go! ¡Harry go! Igual yo sé inglés, no es que no modulo. Sí, hay veces que no modulo, pero no sé mucho inglés. Harry go lo digo igual a la hora que sea, ¿entendés? Chao, Rox, ahí no morir. Chao, Ungi. Oh no. Ay, amigo. Ay. Ahí Rox se tiene que ir a la mierda, boludo. Amigo, moría Luca y se entraba la ronda. Bueno, esta ronda fue lamentable. Qué linda bala, boludo. Qué pica, amigo, Lucas te hace unos tiros muy agresivos. Esta ronda fue la ronda del mapa. Fue una ronda que para mí estaba ganada y no sé qué le pasó a Fran, boludo. Ok, here we go. Acá hubo error de Fran, boludo. Sí, Fran estaba flasheado, pero siguió corriendo como para adelante, boludo. Este tiro, qué lástima, boludo. Qué lástima, boludo, ese tiro también. La concha de su madre en la 14-14. ¿Cómo no nos salen esos tiros? Eso es suerte, eso es suerte, eso es suerte. Si lo estuviera streamando yo, a ese tiro lo metía, Luca. Bueno, acá la ronda va a ser para B. Y se paran bien en B. Rox gana ahí yo digo Pronax a eso. Gana el choque. La flash fue bueno, pero Fran pasó, bro. Igual para mí también, Rox acá matar. Ahí es tirarte, amigo. Tenés de última 18 balas. Te tirás. Mirá todo el espacio que. O sea, todo el tiempo que ganas tirándote, amigo. Te tirás, mirás balcón. Y tu compañero de última. Sí, mirá balcón y tu compañero de fuera y el cruce que no te coman. No hace falta ni avanzar, boludo. Acá Rox dispara. Miren con ese disparo, todo el tiempo que perdió, boludo. Y para peor que se puso a recargar. O sea, el humo, chao. Acá perfecta. Perfecta Rox. Excelente. Excelente, mirá. 17 balas. Mirá dónde estaba el pibe. Se tira acá, no hace falta ni recargar. Se tira, mira balcón. Y Fran, desde Forest, le mira de dónde está ahora. Agachado, el cruce, chao. Rox se pone a disparar. El loco estaba ahí. Avanzó hasta acá. Pa' peor, se tira, recarga. Le pasan a Fran en la boca. Y bueno, Fran avanzando para adelante. Queriendo ganar ban, supongo. Pero bueno, le falló el timing. Se comió la flash en la cara. Le pasa a este fleet. Oh, qué lástima, boludo. Y Rox muere. VP getting picks and looking, starting to strike into action. Another kill for him that actually draws the numbers back into the equilibrium. A re-smoke out towards the window. It's going to allow you Kindar to hold down this. Por eso, Fran avanza el pedo. Fran para mí hubo un error del timing porque quiso avanzar abajo van y ganar esa posición, pero el loco ya estaba saliendo de tapete. Rox disparó de más en la ventana. Eso le hizo que el loco avance hasta balcón. Y para peor, cuando se tiró y podía ver el cruce, estaba recargando. O sea que la jugaron mal, boludo. La jugaron mal, la jugaron mal. ¿Qué bardean a Rox? Nadie está bardeando a Rox, amigo. Estamos analizando una ronda, boludo. Cuando hace un análisis, ¿qué va a decir? La hicieron nada. O sea, yo tampoco soy el Nostradamus del contra. Yo analizo lo básico, pero si yo estoy analizando y para mí hubo un error, le voy a decir que para mí hubo un error ahí. No estoy bardeando a los players más. Los players más son mi amigo, boludo. But I believe in DGT. It is a David and Goliath story, Blau. Oh, god damn it. Let's see if he can pop off. Boludo. Chao. You gotta hit the obvious. Mira Shane, boludo, del cielo. See if 9Z can pull this off. James.
Juega de Wire y estoy para coach, boludo. ¿Qué hora en Argentina? 9:53, amiguito. ¿Dónde nos estás viendo, Joa? Juegan 15-14 y esta ya fue mierdax. Chile, Chile estamos en el mismo horario. Y pasa que estos mapas trae mucha gente que capaz que ni del counter. Estos mapas siempre pasa lo mismo. Todos estos mapas que hay un argentino, es como todo, como en el Valorant cuando juega Cruz, lleva muchísima gente.